Muy buenas, hola de nuevo. Esto es No hay Derecho, el lugar donde hablamos de derecho, o intentamos hacerlo. Mi nombre es Miguel Ángel Velarde, soy su humilde abogado de provincias, una vez más dispuesto a meterse en todos los charcos habido y por haber. ¡No, señoría! ¡No! Para explicar algunas cuestiones sencillas de derecho de forma comprensible y de forma que todos podamos estar al día de lo que suele salir en televisión o suelen decir en las películas, suele comentar nuestro amigo en el bar tomándose un cafelito por las mañanas. Ya sé que en su día dije que me iba a meter en las cuestiones de diferenciar entre los órdenes judiciales y las ramas del derecho, qué es el derecho civil, qué es el derecho penal, qué es el derecho laboral, pero como esto no pretende ser una lección de derecho al uso, simplemente para estar al día y para entendernos, vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos a empezar hablando de algunas cositas, por ejemplo, de derecho laboral. Y una cuestión muy básica que todo el mundo creemos que sabemos, pero no sabemos explicar, que es la diferencia entre un trabajador autónomo y un trabajador que no es autónomo, lo que suele llamarse un empleado. Bueno, al principio todo esto estaba regulado por el Código Civil, estamos hablando de muy al principio, en aquellos inocentes tiempos en que se pensaba que las leyes deberían ser pocas, muy breves, sencillas, comprensibles por todos, al alcance de todos y que se cumplieran, antes de que por nuestro bien empezaran a expandirse el número de leyes, su complejidad, de forma que nadie sabe exactamente lo que está haciendo y de que todos por el mero hecho de respirar y salir de casa estemos infringiendo la mitad del ordenamiento jurídico. El miedo mantendrá en orden los sistemas locales. Pues como estamos hablando de relaciones entre partes, relaciones entre personas, relaciones entre ciudadanos, quíbites, pues todo esto entraba dentro del Código Civil, exactamente igual que la compra y venta de un terreno o un matrimonio, ¿no? Pero claro, después se decidió a finales del siglo XIX, principios del XX, con esa vena paternalista que le dio a nuestros gobiernos y esa vena que le dio a muchos ciudadanos de sentirse inferiores. ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Se decidió que el trabajador era un ser frágil, cándido, inocente, incapaz de valerse por sí mismo, que debía ser protegido por el poder. Todos sabemos lo que nos pasa cuando nos protege el poder. Y eso es una tradición que se ha venido arrastrando hasta ahora. De momento que usted o yo podemos casarnos, comprar una casa, hacer una hipoteca, podemos tatuarnos o ponernos un piercing en nuestras partes nobles, pero cuando vamos a la empresa a firmar un contrato de trabajo no podemos negociar libremente con nuestro empleador. A mí personalmente me resulta algo insultante que me consideren un menor de edad y un incapaz en algunos aspectos de mi vida. Pero bueno, eso es lo que hace que, entre otras muchas cosas, uno siempre prefiere ser un trabajador por cuenta propia antes que por cuenta ajena. Pero bueno, corramos un tupido velo. Claro, una de las consecuencias de esto es determinar qué es un trabajador. Claro, no es tan fácil, porque ¿en qué se diferencia un trabajador de un jefe o un trabajador de alguien que, no sé, un funcionario, por ejemplo? ¿Qué se diferencia un trabajador por cuenta propia a un trabajador por cuenta ajena? Los límites no están muy claros y eso crea muchos problemas. Y eso hace que las leyes deban de cada vez ser más complejas para acomodarse a una realidad que es muy compleja. Porque claro, hay muchas formas de clasificar y meter en cajones estancos ese tipo de conjunto de relaciones en las que una persona alquila su trabajo, su tiempo, sus conocimientos, sus habilidades a otra persona para hacer algo que esa otra persona no puede hacer o no quiere hacer o no está capacitado por hacer, a cambio de una remuneración. Hay muchas formas de clasificarlo, pero en nuestro país nos hemos acostumbrado a una clasificación esencial. Es lo que coloquialmente conocemos por autónomos o trabajadores. Son dos términos coloquiales que derivan del mal entendimiento y el mal uso de unas normas administrativas, de una clasificación administrativa de la seguridad social aplicadas coloquialmente al mundo de las relaciones laborales. Realmente la diferencia es no entre autónomos y trabajadores, sino entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos categorías de trabajadores? No está muy clara. La ley lo define, parece que perfectamente, pero como decimos, la vida real es más complejo de lo que puede describir una ley. El principio, el derecho laboral regula solo las relaciones laborales, es decir, la de los trabajadores por cuenta ajena, y deja al derecho civil o al derecho mercantil las relaciones entre trabajadores por cuenta propia.
¿Qué entendemos entonces por trabajador por cuenta ajena? Pues es una persona física, no una persona jurídica. Una persona jurídica sería, por ejemplo, una empresa, una sociedad limitada, una asociación. Pues es una persona física que presta sus servicios retribuidos y voluntarios a otra persona, que sí puede ser física o jurídica, bajo la dirección de esta otra persona. Y esto es lo fundamental. Entonces, tenemos, en primer lugar, que los servicios tienen que ser retribuidos. En el derecho laboral no entrarían, por ejemplo, los voluntarios. Los servicios deben de ser voluntarios. Por ejemplo, una prestación de trabajos para la comunidad derivada de una condena penal no entraría dentro de las relaciones laborales, ni del Estatuto de los Trabajadores, que es la ley básica que regula las relaciones laborales. Pero lo importante, lo que define a un trabajador por cuenta ajena es que el trabajador no asume el riesgo empresarial. Bueno, o cree que no, o no directamente, pero cualquiera sabe que si tú trabajas para una empresa y la empresa va mal, a ti te va a ir mal y vas a acabar en la calle. Sin contar con el prestigio, que te relacionen con alguien, ¿no? Ahora está usted al mando, almirante Pierre. Además de ese riesgo empresarial que supuestamente o directamente no asume el trabajador, sigue las directrices de la persona o de la entidad que lo contrata. Es decir, la dirección y la organización del trabajo la pone el empresario. Le aseguro, Lord Vader, que mis hombres están trabajando todo lo que pueden. Quizá yo pueda encontrar nuevas formas para motivarles. Y además, los medios de trabajo también los pone el empresario. Con este casco no veo nada. Como decimos, todo esto es en teoría. Hay una serie de zonas grises que es donde empiezan los problemas, siempre. ¿Tenemos esta definición en mente? Vale, pues ahora la ley da excepciones, como siempre. Si ya teníamos suficientes problemas, empiezan otra serie de excepciones. Por ejemplo, las ayudas de buena voluntad. Voy a ayudar a mi vecino me da un dinerito para darme las gracias, ¿no? Tenemos las ayudas familiares. Es que mi hermano ha venido a la panadería a ayudarme hoy. Tenemos las prestaciones obligatorias. Me han condenado a 6 meses de trabajo para la comunidad. A trabajos forzados a picar piedra en la isla del demonio. Tampoco. Y también quedan fuera, como excepciones, los funcionarios. De modo que los funcionarios no estarían regulados por el Estatuto de los Trabajadores, no estarían considerados trabajadores por cuenta ajena y tienen su propio estatuto propio. Esta vez le perseguiré yo mismo. ¡Preparad mi nave! Fantástico. Por fin. Ah, eso es 1 hora para comer todo el mundo. Creo que... Todo eso, fuera. No son trabajadores. O no son trabajadores por cuenta ajena. ¿Cuál es una de las consecuencias de que a usted lo encuadren dentro de la categoría laboral de trabajador por cuenta ajena? Y ahí es donde empieza toda la confusión sobre si es autónomo o no es autónomo, ¿no? A usted le tienen que dar de alta en la Seguridad Social dentro de la categoría, dentro del régimen general de la Seguridad Social. ¿Y ya está? ¿Tan claro? No. Porque puede ser un trabajador por cuenta ajena y estar dado de alta en otro régimen diferente, aunque asimilado, como el de trabajadores del mar o el de trabajadores de alta dirección o minería del carbón, artistas, profesionales taurinos. Como ve, en la legislación española las cosas nunca son tan simples y tan sencillas como parecen o como deberían ser. Pero bueno, ya tenemos a nuestros trabajadores por cuenta ajena. Queda la otra categoría, la otra gran categoría, la de los trabajadores por cuenta propia. ¿Cuál es la definición de esos trabajadores por cuenta propia? Pues es la de un trabajador que presta servicios voluntarios a un tercero, a otra persona, física o jurídica, a cambio de una retribución, pero asumiendo la dirección de sus propios trabajos. Muerto no me sirve. Quiere decir, el trabajador por cuenta propia pone sus medios. ¿Dónde está él? Pone su conocimiento, pone su dirección, él pone el horario, decide cómo trabaja, para quién trabaja. No es del todo real, porque en el fondo cuando un cliente contrata a un carpintero le dice cómo quiere la mesa. Y hay que negociar para cuándo quiere la mesa, y cuál es la retribución, y ese tipo de cosas. ¿Y si no sobrevive? Para mí es de mucho valor. Si muere, el imperio te recompensará. Como ven, las zonas grises siempre son más importantes de lo que parecen. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Como decimos antes,
desde el punto de vista administrativo, igual que los trabajadores por cuenta ajena tenían que estar dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social o alguno de los regímenes especiales asimilados, el trabajador por cuenta propia debe de estar de alta en el régimen especial de autónomos. Por eso se suele asimilar autónomo con trabajador por cuenta propia y el resto de regímenes especiales por trabajadores, ¿no? ¿Siempre es así? No, porque hay trabajadores por cuenta ajena que deben de estar de alta en el régimen de autónomos, como por ejemplo los familiares de personas que tienen una empresa o de una sociedad, o los familiares de ese autónomo al que el autónomo contrate, que tienen que estar dados de alta como autónomo a pesar de ejercer de trabajadores por cuenta ajena. Como ven, el intento y el empeño de una administración y un legislador de compartimentar una realidad que es muy rica y muy amplia en pequeñas cajitas estancas da lugar a una serie de confusiones y, lo que es peor, a una serie de litigios que se podrían evitar de muchas formas, ¿no? Porque claro, después llega el... Oiga, es que usted es autónomo, usted dice que es trabajador por cuenta ajena, pero en realidad trabaja solo por una empresa. ¿Está usted ejerciendo de verdad como trabajador por cuenta propia o es un trabajador por cuenta ajena camuflado como trabajador por cuenta propia, lo que se llama falsos autónomos? Pues no se sabe, no es fácil determinarlo, no es fácil dar unas reglas que digan si pasa esto es que me lo están colando y es mentira, si pasa esto es que es de verdad. No, ahí siempre al final la administración va a tener unas reglas que se va a sacar de la manga, que va a tener después un juez que decidir si se aplican al caso concreto o no. Y ahora después podríamos hablar de cuestiones mucho más prácticas, como por ejemplo los contratos de trabajo para los trabajadores por cuenta ajena, qué dicen, qué deben de decir, qué tipo de contrato hay, cómo se lee una nómina, eso tan oscuro que le dan a usted todos los meses y no tiene ni idea de dónde salen los numeritos y tal, ¿no? Sobre eso podríamos hablar más adelante. O si quieres ser autónomo o montar una empresa, ¿cuál es el conjunto de papeleo y acciones que tiene que hacer para que le permitan trabajar? Porque aquí en España le tienen a usted que permitir trabajar. Tanto la Seguridad Social como Hacienda, como un conjunto de administraciones que velan por que usted no vaya a dañarse a sí mismo trabajando más de la cuenta o menos de la cuenta y sobre todo, y es lo esencial, no pagándole al señor feudal su diezmo, que ojalá que fuera un diezmo, es mucho más. Tendremos fiestas, el pueblo tendrá pan, duplicaremos nuestros impuestos en Oriente y nos enviaréis doble cantidad de grano. Pero ya andaremos, ya hablaremos sobre el tema. Y pronto volveremos con nuevos asuntos jurídicos, nuevos asuntos sobre derecho que espero que sean de su interés y para explicarlos de la forma más sencilla posible para que les queden esos conceptos claros y usted pueda valerse por sí mismo o por lo menos para que tenga tema de conversación en esa cena familiar en la que siempre alguien suelta lo último que escuchó en el telediario sin saber exactamente de lo que está hablando. Esto ha sido No hay Derecho, yo soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias y muchas gracias por aguantarme hasta aquí. Hasta la próxima.